Entonces comenzamos en el capítulo, todavía estamos en el 9 y nos quedamos en el versículo 36. Vemos, hermano, que después de la conversión de Pablo, inmediatamente nos empieza a hablar la escritura del ministerio del apóstol Pedro. De cómo él ministraba la palabra, llevaba el mensaje de salvación y con ello llevaba señales. Señales que significa que el reino de Dios ya está aquí. Y que certifican, esas señales certifican que Jesucristo es el Mesías. Amén. Entonces veíamos cómo en esta ocasión sanó a Eneas, que estaba paralítico, ¿verdad? Dice que todos se dieron cuenta de lo que había hecho Dios en Eneas. Y muchos, dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón se dieron cuenta y se convirtieron. ¿Cuántos saben lo que es la palabra convertir? Convertir es arrepentirse. Arrepentirse de corazón y creer en el Señor Jesucristo. En el 36 dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Estas se esmeraban en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Alguien podría decir, my God, pero estaba sirviendo al Señor. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir Tabita o Dorcas? Quiere decir gacela. ¿Sabe lo que es una gacela? ¿Saben lo que es una gacela? Es un animal veloz, velocísimo, como especie de venado, ¿verdad? Pero es velocísimo, por eso le decían, usted es una gacela para correr. Pues esta mujer, recuérdese que en esos tiempos los nombres se les daban a las personas según sus características. Esa persona era, mire, gacela. Ella daba a los pobres, servía a las viudas, hacía, dice, vestidos, así. Era una persona, pero, y de repente, hermano, murió. Si nosotros pensamos que, hermano, no nos puede suceder eso, porque somos cristianos. Y mucha gente dice, no, si somos cristianos, ¿por qué va a morir así repentinamente? Es que no tenía fe, hermano. Por eso murió Dorcas. No. Era plan del Señor. Era plan del Señor de que muriera y que resucitara. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Pero con el propósito siempre de Dios. Dice que después de muerta, ¿no? Pusieron el cadáver después de lavarlo, dice, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, la ciudad de Lida, recuérdese, ¿a dónde estaba Lida? Donde estaba Pedro. Amén. Dice, enviaron a 2 hombres a rogarle a Pedro, por favor, venga usted a Jope enseguida, le dijo. En el 39 dice, sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos. Dice que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Y fíjense, Pedro dice, hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, dice. Él tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y ahí viene el propósito de Dios. ¿Lo puede ver?
la noticia se difundió por todo Jope y muchos, dice, creyeron en el Señor. Pero se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón el curtidor. Amén. Dice que tremendo, hermano. Vemos a Pedro hacer exactamente lo que el Señor Jesús hizo cuando resucitó a aquella niña, la hija de Jairo. ¿Cuántos se recuerdan de esa escritura? Hizo lo mismo. Todos estaban llorando. Miren las viudas llorando, como todas estas personas, ¿verdad? Sin fe, que lloran y hacen, ay, pobrecita, haz algo. Como le dijeron a Jesús, Señor, ya está muerta, pobrecita. Hasta Jairo le dijo al Señor, Señor, ya, no te preocupes, ya murió. Y el Señor le dijo, no está muerta, está dormida. Y dice que todos se burlaban de ella, del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Lo que hizo Pedro, sacó a todos del cuarto. Los sacó a todos, esos los llorones. Los sacó y dejó solamente ¿a quién? A Pedro y a Juan. Con él. O sea, Pedro observó. Amén. Y Pedro en esta ocasión hace lo mismo, hermano. Él sabía cómo hacerle. Dijo, salgan todos hacia afuera. Oró, dice, y la muerta resucitó. Pero eso es con el propósito de Dios de que demostrar su poder y hacer saber que el poder de Jesucristo es que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es la promesa, que el reino de los cielos había llegado. Amén. Y dice, hermano, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón el curtidor. ¿Por qué menciona tan, como le diga, específicamente los nombres de cada persona y dice que su aplicación, o sea, su trabajo era curtidor? ¿Cuántos saben qué es un curtidor? Un curtidor es el que curte las pieles, los cueros. ¿Cuántos saben que la ley judía, hermano, prohibía que una persona tocara cadáveres muertos de animales? Y si lo tocaba, tenía que limpiarse. Entonces, esta persona, hermano, constantemente estaba tocando cuerpos de animales muertos. Y era, como le diga, que tenía que limpiarse constantemente él para poder entrar en el templo a adorar a Dios. Entonces, este hombre nunca iba al templo porque siempre estaba inmundo. Y fíjese lo que está haciendo el Señor en Pedro. Pedro era judío, ¿no? Él era hacedor de los mandamientos y de las leyes judías. Y se queda con Simón sabiendo que era una persona inmunda. Pero para el Señor, hermano, no lo es. Y vamos a ver más adelante cómo se desarrolla en el capítulo 10. Vamos todos al capítulo 10. Y eso es para mostrarnos, hermano, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es romper esa creencia que había en el pueblo judío, hermano, de que ellos eran los únicos escogidos de Dios. Porque, hermano, confundieron completamente el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios era iniciar un pueblo que lo adorara a Él, que caminara con Él. Y por eso levantó a Abraham. De Abraham iba a proceder la descendencia temerosa de Dios. E iba a formar una nación. Y esa nación no iba a ser especial, hermano, sino que tenía que
esparcerse por toda la tierra. De la misma manera que lo hizo con Noé. Quitó todo lo malo del mundo trayendo el juicio y el diluvio. Solo quedó la familia de Noé. De ahí quería Dios levantar el pueblo. Pero sin embargo, el hombre volvió a fallar. Entonces el pueblo judío, hermano, creían que ellos eran los meros de Dios. Amén. Y sin misericordia, conforme a sus leyes, hermano, despreciaban a los demás. Entonces Jesucristo vino y murió y pagó el precio en la cruz y rasgó el velo para que de dos pueblos se hicieran unos. Tantos gentiles como judíos, tanto ustedes, nosotros, como los judíos. Amén. Y pone el ejemplo en el capítulo 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Bueno, hermano, estamos hablando de una persona que no es creyente. Cornelio era, hermano, un hombre de posición. Era centurión. ¿Cuántos saben lo que es un centurión? Un centurión es una persona, podríamos decir un capitán, que a su cargo están 100 hombres. Era un hombre, hermano, de autoridad. Era un hombre también, hermano, de carácter fuerte. Amén. Porque para, hermano, dirigir a 100 hombres está duro. ¿Cuántos tienen más de 2, 3 hijos? Para dirigir a 3 hijos, hermano. Olvídese. Es algo serio. Y ahora imagínate 100. 100 con diferentes caracteres. ¿Me entiende? Debe de ser una persona que tiene una personalidad fuerte. Disciplinado. Pero además era pudiente. Usted sabe que los centuriones, hermano, eran los que eran como la columna vertebral del ejército romano. Amén. Porque ellos llevaban y dirigían a los soldados. Entonces, pero lo que llama la atención, hermano, es que no era creyente. Fíjense lo que hacía. Dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Amén. Hermano, es algo tremendo, porque no era convertido, ni era judío. Supongo yo que él, hermano, cansado de ver la corrupción en Roma, la idolatría que era, pero increíble, el sadismo que había, las orgías, de tanto ver esto, hermano. Y recuérdese que Jesucristo anduvo predicando entre todo el pueblo romano, todos los soldados romanos. Amén. Supongo yo que este hombre escuchó de Dios y optó por seguirlo a él. Y dice que desde ese tiempo él era devoto a Dios. Amén. Y temeroso de Dios. O sea que tenía primordialidad en Dios. ¿Por qué dice? Porque dice que realizaba muchas obras de beneficio.
gracia para el pueblo de Israel. O sea, era dadivoso con el pueblo judío. Y oraba, dice, a Dios, ¿qué? Constantemente. Hermano, podemos decir una persona que no era cristiana. Aleluya. Sabe que como esas personas hay muchas en todo lugar que no conocen a Dios, no conocen el mensaje de salvación, no conocen la obra de gracia de Jesucristo. No la conocen, pero aman y temen a Dios. Y son más dadivosos que muchos cristianos. Y hacen más grandes obras que muchos cristianos. Y oran más que muchos cristianos. Porque el cristiano cree que ya porque es salvo, hermano, ya estuvo. Ay, si el Señor me perdona, si yo. ¿Cuántos oran constantemente? ¿Qué es constantemente? Por eso, hermano, hermano, nosotros hemos puesto una hora para unirnos en oración a la semana. Una hora. ¿Se acuerda cuando los discípulos fueron con Jesucristo al monte Getsemaní? Y el Señor les dijo, quédense acá, oren conmigo, porque mi alma está angustiada. El Señor estaba por ser sacrificado. Y se adelantó a orar él. Y cuando regresó, los discípulos estaban dormidos. Él les dijo, ¿no habéis podido orar, aunque sea una hora? Una hora. Hay cristianos, hermanos, que no pueden orar ni 5 minutos. Una hora. Y yo, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué una hora? A través, hermano, de las experiencias que yo he tenido en la oración, hermano, he encontrado, hermano, que después de una hora es que usted comienza a tener comunión con el Señor. Porque toda esa hora que usted está batallando con su carne, porque su carne no quiere orar. Si no, póngase a orar una hora. A ver cómo le va. En media hora va a estar así. Su cuerpo, su carne se niega a tener comunión con Dios. Pero si usted experimenta eso, hermano, después de una hora de usted estar ahí, batallando, hermano, con su carne, sus pensamientos, porque sus pensamientos se van por allá y regresan y se van para la cocina y van para allá. Su mente es como le diga, un ratón encerrado, hermano, que quiere salir. Así es nuestra mente, nuestra conciencia. Después de una hora, hermano, su alma entra a la presencia de Dios. Y algo sucede, hermano. Y algo sucede. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted tiene que experimentar eso. Porque es importante en nuestro crecimiento. ¿Por qué nosotros no vemos grandes cosas en nuestra vida? Es por eso. Porque no oramos. No oramos. Muchos tenemos situaciones difíciles que queremos cambiar.
que queremos la ayuda de Dios, pero sin oración no hay. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. El Señor no lo va a cambiar. La conducta del hombre puede cambiar, pero lo que sostiene esa conducta es la oración y la comunión. Si no, hermano, usted siempre va a ser fluctuante. Usted va a comenzar con todo su deseo de cambiar, de ser una persona diferente, pero a los días usted va a sucumbir. ¿Por qué? Porque no tiene la sustancia de Dios que se encuentra en la oración. La oración es, ¿cómo le podemos decir? No puede prescindir de la oración siendo cristiano. No puede. Si no, usted va a ser ¿cómo le dice? Hasta el español se me está olvidando ya. Me cuesta encontrar las palabras. Usted va a ser una persona que no va a caminar espiritualmente hablando. Siempre va a estar en el mismo lugar, con las mismas situaciones, con el mismo carácter, porque el único que puede moldear su carácter es Dios. Es Dios, es su palabra. Cuando usted va a leer la Biblia, hermano, usted tiene que orar. Cuando yo voy a preparar un mensaje, yo tengo que orar. Y pedirle al Señor, Señor, yo entiendo así las cosas, pero yo sé que tú tienes algo dentro de acá para cada persona que yo no sé, pero tú sabes. Tú envías tu palabra. Yo tengo que orar y tener esa comunión con Dios. Si el pueblo de Dios orara, hermano, como Dios lo pide, pues, que es constantemente. Constantemente. Amén. Constantemente. Estar conscientes de que nuestra vida depende de Él. Porque somos muy fáciles y olvidadizos. Como la misma palabra dice, vamos al espejo, nos miramos, nos vamos, pero ¿cómo nos vemos? Bro? Nos seguimos creyendo guapos, pero el espejo no miente. Amén. Por eso le digo a mi esposo, yo no me veo en el espejo porque cada vez me veo más feo. Entonces, somos olvidadizos. Aún de las victorias que el Señor nos da, nos olvidamos. Al mes, ya no nos acordamos que estábamos en una situación, en un precipicio, a la orilla de un barranco, y el Señor nos rescató. Y al mes ya no nos acordamos para darle gracias al Señor. Porque esas victorias, hermanos, son las que nos dan fe. Por eso el Señor dice, recuérdate. No como la de Agustín Lara, ¿verdad? Recuérdate de Acapulco, María Bonita. No. Recuérdate de las victorias que te he dado. ¿Para qué? Para que cuando estés en una situación peor, te acuerdes que yo fui el que te saqué adelante. La oración es primordial. Fíjese que este hombre oraba, hermano, y ni sabía que Dios lo estaba escuchando. Hacía todas esas cosas porque temía a Dios. Hacía buenas obras. Era dadivoso. No, el cristiano de ahora le pelea hasta el tiempo, hermano, al Señor. La ofrenda, todo bien.
Y este no era cristiano. No era cristiano. Hay cristianos que son bien, mire. Se pusieron serios, no, como que parece que no hay eco acá. Solo ahí. No. Ese es amén en ruso. Porque es cierto, hermano. Es cierto. Es para vergüenza de un cristiano conocer a esta persona. Esta persona oraba, dadivoso, hacía buenas obras. Enseñaba, hermano, porque no crea, con 100 hombres, hermano, él les enseñaba la ley de Dios a sus soldados. Lo vamos a ver, mire, dice, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Amén. Tuvo una visión. Vio claramente, dice, a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía. Cornelio le dijo, ¿qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho temor. Y le dice el ángel, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, ¿como qué? Como una ofrenda. Una persona que no conocía a Dios, que no conocía al Señor Jesús, que no conocía el Evangelio. Dios le escuchó. Y fueron recibidas las obras de él como ofrenda. Como ofrenda a Dios. Aleluya. Esto es para que, hermano, nuestra manera de pensar, aleluya, que creemos, hermano, que Dios solo con su iglesia y si no es de la iglesia, pues no tiene nada que ver con él. No. El Señor Jesucristo vino y murió por todo. Pero tienen que conocerlo a él. Y eso es lo que no conocía este hombre, al Señor Jesús. Amén. Y dice, le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. O sea que Pedro era el apodo de él. ¿Cuántos tenían apodo allá en su país? Apodo, ¿verdad? Todos teníamos apodo. Pero apodado Pedro, él dice se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y fíjate que específico el ángel, ¿verdad? Oh my God, es algo tremendo, hermano. Algo sobrenatural pasándole a Cornelio. Dice, después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto. Fíjese, un soldado devoto. O sea, tenía discípulos ya este hombre. Tenía discípulos. De los que le servían, dice regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿A qué? A traer a Pedro. Amén. Dice en el 9, al día siguiente, mientras ellos iban del camino, se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea. ¿A qué dice? Si todo pasa en la oración. Todo pasa en la oración. Cuando el Señor alcanzó a Pablo, ¿quién estaba orando? Eneas. ¿No era Eneas? ¿O si era Eneas? Estaba orando Ananías, perdón, orando Ananías. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba orando. Y el Señor envió a Ananías diciéndole a Pablo, mira, va a venir Ananías a orar por ti. Pero ¿qué estaban haciendo los dos? Orando. Cornelio estaba orando. Y Dios vio el temor que él tenía hacia él, la veneración que él tenía hacia él, por las obras que hacía. Y ese hombre tenía fe. Porque no solo era de Diosito lindo y Diosito lindo, pero las obras de él manifestaban lo que él creía. Eso es fe. El hombre tenía fe. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Cuando Dios vio, le agradó Cornelio, pero tenía que usar a alguien que estuviera orando. No dice, y Pedro estaba dormido y el ángel se le apareció y lo despertó. Y le dijo, vete para... No, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así? Pedro estaba orando, hermano. Estaba en comunicación con Dios. Porque las cosas suceden cuando oramos. Dios se mueve cuando oramos. Pero lo que pasa es que la oración la hemos convertido como en religiosidad, hermano. Mire usted la gente cuando dice, vamos a orar. Aturran la cara. ¿Por qué aturan la cara? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho religiosidad. La oración, hermano, es comunión con Dios. Es Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? Señor, tenemos esta situación. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero no es, hermano, que Dios tiene esos hilos, ¿verdad? Que va para el cielo y allá tiene el teléfono del Señor y usted le va a hablar y ya le va a contestar. No. Usted tiene que permanecer y permanecer hasta que el Señor conteste. Y no es, hermano, que el Señor no quiera contestarle inmediatamente, porque a veces sí lo hace, pero no todo el tiempo. No es que no nos quiere contestar, sino que espera a ver cuál es nuestra fe. Dice que Cornelio oraba constantemente. Quiere decir que él no es la primera vez, hermano, que él estaba delante de Dios pidiéndole, Señor, ¿qué hay después de esto? Yo tengo temor tuyo, pero yo sé que hay algo más. ¿Qué es? Todavía tengo esa incertidumbre en mi corazón. ¿Qué es? Y el ángel le dijo, te voy a mandar a alguien que te va a decir qué es. ¿Mm? El ángel no le dijo, te voy a mandar al más grande de los apóstoles, que te lo venga a revelar. No, le dice, un tal Simón le dijo, que le apodan Pedro, a él te voy a mandar. Porque aquellos que dicen, ay, traigo palabra del cielo para
Come on. Sí, todo lo hemos hecho como religiosón, ¿entiendes? Y la gente le encanta eso, le encanta eso. Si no, mire las sesiones de oración. Teníamos unos hermanos que oraban, hermano, antes del servicio, hermano, pero era un griterío y una lloradera y una y dice, ¿están orando o qué? No es así, hermano. Cuando se ora en grupo es totalmente diferente a oración personal. Cuando usted ora en grupo, alguien tiene que dirigir para que usted siga la oración. Cuando usted, pero la más importante es la personal, hermano. Si la iglesia orara, porque eso es humillarse delante de Dios. Si la iglesia se humillare delante de Dios, dice el Señor, respondería y sanaría su tierra. ¿Cuántos problemas, hermano, podríamos evitarnos si nosotros oráramos? Amén. Entonces, vemos a este hombre, hermano, pidiendo por la guianza de Dios. Y dice, mientras Pedro iba por la ciudad, dice, subió a la azotea a orar. Era casi ya al mediodía, dice. O sea, ya era hora de lonche. Y dice, tuvo hambre y quiso algo de comer. Y mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y eso es de lo que estábamos hablando anteriormente. Mientras se lo preparaban, ¿usted cree que ya tenían el jamón ahí, los sándwiches y todo? Y ya. No, en esos tiempos, hermano, no había ni refrigerador. Entonces, tenían que matar la gallina, tenían que preparar el pan, tenían que hacer todo eso. Lleva un montón de tiempo. Ese tiempo oraba Pedro. ¿Y qué pasó? Dice, sobrevino sobre él un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? No es trance, hermano, porque no, que traban los ojos y dice, ay, está bajo el poder del Espíritu. No, ese espíritu, saber qué es. Yo no sé qué clase de espíritu se le metió, porque el Espíritu Santo no le tuerce los ojos, hermano. Ni se los pone en blanco. En blanco los ponen, hermano, no. Eso es terrorífico. Cualquiera se asusta, hermano. Llega un inconverso a la iglesia y ve a la hermana que traba los ojos. Hermano, se va. No, aquí están endemoniados. Pero la hermana piensa que ese es estar bajo el éxtasis de Dios. Amén. Sobrevino un éxtasis, dice, es cuando el alma, hermano, está en un estado de comunión con Dios. Después de la hora. Después de la hora que le digo, viene el éxtasis. ¿Cuántos han tenido una experiencia así? Hermano, cuando usted busca de Dios, a veces hay horas, puede pasar 2 horas, hermano, 3 horas, y el Señor no se manifiesta, ni le hace saber absolutamente nada. Me sucedió a mí en una ocasión, hermano, buscando a Dios porque tenía que prepararme para el servicio y buscaba y nada, hermano. De repente, hermano, y así es Dios. Entra en su presencia, hermano, y déjeme decirle, nunca jamás he vuelto a tener otra experiencia como esa, que me envolvió completamente la presencia de Dios, hermano. Yo no quería salir de ahí. Y yo le decía al Señor, no, ya no, Señor, ya no. No me deje, no, que no se termine este momentito. Es algo inexplicable. Donde toda su alma, hermano, se siente atrapada por el amor de Dios.
Hermano, y después de eso, hermano, el Señor me empezó, ¿qué es lo que le digo? Me empezó a revelar rostros de personas, me dijo, vas a orar por esta gente. Y yo decía, ok, Señor, pero no pares de tu presencia, tu presencia. Hasta que terminó, hermano. Oh, hermano, yo esa experiencia no la he vuelto a tener. Pero sí la tuve. Al día siguiente, Señor, ministrando, hermano. Después de la palabra, yo le dije al hermano, hermano, ¿me deja orar por la persona? Sí, me dijo, ore. Paso adelante, hermano, y la gente empezó a pasar. Hermano, los demonios salían. La gente empezó a caer ahí y se retorció. Y sin yo tocarlos, hermano, porque, hermano, no es uno, es Dios haciendo su ministerio. Es el Espíritu Santo haciendo su ministerio. Pero ese éxtasis que le vino a Pedro, hermano, es precisamente donde la revelación de Dios viene a su vida. ¿No lo estoy confundiendo? No. Es que a veces me emociono por eso. ¿Ah? ¿Cómo quisiera yo le digo, Señor, cómo quisiera yo que cada persona conociera al Señor como yo o como otras personas que han tenido experiencias con Él, que lo conocieran de esa manera? Porque cuando usted tiene una experiencia con Él así, hermano, usted ya no desea nada más. Por eso Pablo dice, yo tengo en poco todo lo que yo tenía por mi Señor Jesús. Amén. Cuando usted tenga una experiencia así, hermano, usted va a dejar todo por servirle a Él. Amén. ¿Usted cree que Pedro no dejó todo? Él fue y dio su vida por el Evangelio. ¿Cuántos saben que a Pedro lo crucificaron de cabeza? ¿Cuántos saben que a Pablo lo decapitaron? ¿Cuántos saben que a Santiago lo partieron por dos en una sierra? Ellos dieron su vida. ¿Por qué, hermano? Porque conocía la verdad. Amén. Aleluya. Bueno, dice que mientras vio ese éxtasis, hermano, la revelación de Dios vino y vio, dice, el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, dice, que suspendida por las cuatro puntas, supongo que era algo cuadrado, ¿no? Rectangular, pero de las cuatro puntas. ¿Cuántos pueden mirar eso que está relatando acá? Una sábana de las cuatro puntas amarrada. Se hace como algo así, ¿no? Dice, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra, dice. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Y ahí podemos ver que Pedro sí era pegado a la ley, porque era judío, pues. Amén. Y entonces dice, por segunda vez, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Imagínense qué visión, hermano.
Imagínense qué visión, que algo que lo deja uno, come on, soñé o qué pasó. ¿Me entiende? Porque dice, esto sucedió 3 veces. Porque como que Pedro no agarraba la onda, ¿verdad? Y dice en el 17, Pedro no atinaba, dice, a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Fíjese que él no percibió qué era el mensaje de Dios. Porque si fue hecho 3 veces, quiere decir que algo iba a ser revelado. Pero sin embargo, no se le reveló a Pedro. Y mucha gente dice que esta escritura es para quebrantar ese mandamiento de los judíos de que pueden comer cualquier carne. ¿Se acuerda que los judíos no podían comer? Ahí está en Levíticos 11. Usted lo puede leer, todos los animales que podían comer y los que no podían comer. Pero dice que en ese lienzo había de todo. O sea, habían serpientes, había de todo. Por eso Pedro dijo, no, yo nunca he comido eso. Nunca. O sea que no le cayó, como decimos, el 20 a Pedro por la visión. Se quedó meditando en eso, ¿no? Dice, mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, dice, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Acuérdese, es Pedro, hombre. Hay un tal Pedro. Aleluya. Eso es para los apóstoles de este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los apóstoles ahora son, pero... Mientras, dice, Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Fíjese, todavía Pedro, ¿qué es, pues? ¿Qué es esto? Alguien me explique. El Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres, dice, te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. Dice, porque yo los he enviado. No los envió. No los envió Cornelio. Los envió Dios. Amén. Pedro dice, bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escucharlo lo que usted tiene que decir. Hermano, qué privilegio nos ha dado Dios de poder ser embajadores de su evangelio. Estamos creyendo por gente, hermano, pero si no oramos, ¿cómo el Señor lo va a dirigir? ¿Cómo el Espíritu Santo lo va a dirigir a usted? Háblale a esta persona. O mira, o le va a poner a alguien como Cornelio que está esperando. Está esperando una respuesta. Está esperando una guianza. ¿Cómo? Si no hay oración, no hay esa intimidad con Dios. Amén. Siempre en las iglesias, hermano, teníamos reuniones de oración, pero la gente llega a empujones por obligación. Y esa oración, hermano, no sirve. Primero tiene que haber una afinidad con Dios en lo íntimo. Hay gente que no ora ni en sus casas, ni busca de Dios, y llega a las oraciones. ¿Qué llega? Sí. Venimos a aprender a orar, hermanos.
Tienen años orando en las sesiones y no aprenden a orar. Amén. Aleluya. Entonces, estamos en el 23. Entonces dice, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Fíjense, ellos eran gentiles y Pedro los hospedó. Sabía que a los judíos, hermanos, no les era permitido visitar ni juntarse con los gentiles. Pero sabe que ese no era mandamiento de Dios, sino que era mandamiento y tradición de los ancianos de Israel. ¿Sabe usted que Israel tenía un libro que se llamaba Talmud? Ese libro, hermano, dice principalmente tenía las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas del pueblo judío. Pero no era el libro de la ley. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor les dijo, ustedes invalidan el mandamiento por causa de sus tradiciones, porque las han hecho más fuertes que los mandamientos de Dios? O sea que estaban quebrantando la ley de los ancianos al hospedar a gentiles, porque el Señor siempre tuvo en cuenta a los extranjeros. Y siempre le dijo al pueblo de Israel, a los extranjeros, trátenlos bien. ¿Por qué? Porque ellos no conocen de Dios, y ustedes sí conocen de Dios, y ustedes les van a mostrar a ellos quién soy yo y qué puedo hacer en ellos. ¿O no ellos se creían los escogidos de Dios? Amén. A tal grado, hermano, que a las embarazadas gentiles, hermano, no las asistían las parteras, porque decían, vamos a traer más pecadores al mundo si hacemos eso. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Mucha gente, hermano, tiene en poco a la gente que es no creyente. Como que nosotros fuéramos superiores, hermano, como que nosotros fuéramos sin mancha y sin arruga. Estamos más arrugados que saber qué. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estuviéramos. Es la gracia de Dios la que nos sustenta y nos hace resplandecer y brillar delante de los demás. Usted quita la gloria de Dios de nuestra vida, usted, mire, viene a ser un pedazo de palo. ¿Amén? ¿Estábamos a dónde? Perdón. Ya. En el 26, perdón. Entonces dice, en el 23, al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Fíjese, no era lejos, ¿verdad? Amén. Dice que estaba como a 14 kilómetros de Cesarea de Jope. ¿Ok? Donde estaba Pablo, Pedro, ¿verdad?
Imagínense, le dijeran a usted, hermano, quiero que venga para acá, pero en ese tiempo no había carro, hermano. Eran 10, 14 horas de caminar. Ay, hermano, qué lejos está. No, está muy lejos, hermano. Y luego el calorón que está haciendo. Pedro dice que inmediatamente, hermano, ¿dónde vamos? Vamos. Hay que ir a hacer la obra de Dios. Y más que Dios ya le había dicho a él. Si cuando Dios le habla personalmente, usted no se puede negar, hermano. Pero hay gente que escucha la voz de Dios y no la distingue porque dice, ¿serás tú, Señor, el que me estás mandando para, o es mi propia carne? No sabe. No sabe. Cuando Dios le habla y usted está en comunión con él, usted está seguro que es Dios el que le habló. Y tiene que hacerlo, hermano. Le guste o no le guste, tiene que hacerlo. Porque si no, Dios se va a ver con usted. Amén. Para él lo primordial que son las almas. Las almas, hermano. Para él no es primordialidad, hermano, darle dones a usted. Las almas es lo más importante para él. Porque yo me sacrifico, usted se sacrifica, se aparta para Dios, se aparta del pecado. ¿Por qué? Para alcanzar almas. Eso es todo. No es para verme más santo, es para alcanzar almas. Para que la gente vea la gloria de Dios reflejada en usted. Como la vieron en Pedro. Amén. Se fue Pedro. Un día después, dice, llegó a Cesarea. Ya, pasaron más de 10 horas. Cornelio estaba esperándolo con los parientes. Estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Este hombre, hermano, sí realmente creía lo que el ángel le había dicho. Hermano, reunió gente. Además de sus parientes, hermano. Era un hombre de influencia, ¿no? Y dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. El gran apóstol Pedro. No, se le hubieran subido los humos a Pedro. Se inclinó delante de él, imagínense. Pero Pedro lo hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Y estar conscientes, hermano. Estar conscientes de que no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Y que para Él es la gloria. Y para Él es la honra. Y no tomarme ni una pizca yo de que es por mí. Es por mí que la iglesia está así. O es por lo que yo hago. No. Amén. Él es el principal. Entonces, Pedro estaba consciente, hermano. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Qué sorpresa la que se llevó Pedro, ¿no? Oh my God, dijo. Es una congregación completa la que tiene este hombre acá. Hagamos una iglesia acá. Amén. Que el Señor nos ponga influencia en la gente, hermano. Que va y le dije, hermano, pero vi que no quiere. No. ¿Cuántas veces le he dicho y no quiere, hermano? No tenemos esa influencia. Este hombre dice que su familia y todos los íntimos de él, los reunidos, los soldados, ¿cuánta gente tenía ahí? No. El que le hacía el jardín, el que le hacía todo. Ahí estaba.
Y dice, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Entonces se le está revelando a Pedro la visión que tenía. Y Pedro dice, ahora caigo. Entonces no era la carne de cerdo, Señor. No era. No eran los chicharrones que vi, las tortillas, ¿verdad? El gallo en chicha. No. Entonces, ¿qué fue? ¿Ah? El rabo endiablado. ¿Quiénes han comido eso? Es una comida cubana. El rabo endiablado. Pero bueno. Entonces dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y esa es la gran pregunta del siglo. Cornelio contestó, dice, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Dígale a su hermano ahí a su lado, por favor, orando. Orando, estaba orando. No estaba quejándose. Aleluya. Dice, y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. ¿Por qué repite lo mismo y repite lo mismo la escritura? Porque tiene un significado. Porque todo es exactamente igual, para que vea que todo es verdad. No hay mentira. Nadie le cambia nada, hermano. Exactamente dicen lo mismo. Lo que el ángel le dijo a Pedro y a Cornelio. Amén. Porque el Señor no va a llegar a usted a decirle una cosa y a mí me va a venir a decir otra cosa, hermano. Porque hay gente que ha dicho, el Señor me ha dicho que te diga esto, pero a mí no me ha dicho nada. ¿Cuántos han conocido gente así? El Señor me ha dicho que te diga esto y esto. Que me regales tu carro. Que me regales tu casa. El Señor me lo ha dicho. Me decía este hermano recién convertido, hermano, que ellos llegaban allá a Tijuana, hermano, y pues ellos con la hambre de buscar de Dios se fueron a meter a una iglesia allá en Tijuana. Dice que el pastor de que lo vio, dice, lo llamó y le dijo, el Señor me acaba de revelar que tienes que darme a tu mujer. Así que me tienes que dar a tu mujer. Y dice, ¿y esto qué es? Usted va a creer que es chiste. No es chiste, hermano. Existen esas cosas. Existen esa gente bruta. Desvergonzados. Que se llaman ser pastores y hacen cosas así, hermano. Y hay gente que los cree. Si no, mire lo que pasó en Waco, Texas. Ese hombre que se llevó un montón de mujeres, hermano, y todos los hombres ahí. Y él vivía con todas las mujeres. Si usted cree que es mentira, es cierto, hermano. Por eso si usted le dice a alguien, mire, el Señor dice esto, usted tiene que verificar con Dios. Bueno, tengo que consultar con Dios. A ver si es cierto. Si no, ese es un mentiroso, hermano. Un charlatán. Amén. Por eso es importante
la oración. Si una persona llega a usted diciéndole semejante cosa, hermano, inmediatamente el Espíritu Santo le va a saber, ¿es cierto o es mentira? Pero como anda en Marte o en Luna, ay, ¿será cierto? No, eso es inmediato, hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él discierne lo que es verdad y lo que es mentira. Pero es la oración lo que hace. Amén. ¿Seguimos? Entonces, ya vamos a terminar. Oh my God. Estamos en el día, ¿no? Entonces dice, Cornelio relatándole la experiencia que tuvo, por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Sí, el Señor siempre está involucrado. Es todo lo que el Señor hace y dice. Amén. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado, ¿qué dice? A los que te temen y actúan con justicia. A todos. Porque hay gente que no conoce al Señor, hermano, y actúa con justicia y con bondad, más que el cristiano, que conoce a Dios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que hay mucha gente que no está en la iglesia, pero que tiene el temor de Dios en su corazón y que buscan a Dios, pero no encuentran la satisfacción que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Y el Espíritu de Dios no puede venir a una persona si no reconoce a Jesucristo como su Señor Salvador. Entonces, pero el Señor está tratando de alcanzar esa gente por todos los medios, pero por el medio principal que es que su iglesia. Ay, vamos a terminar ahí, ¿qué le parece? Y todo aquel que clama a Dios. Amén. Porque dice, clama a mí, no, yo te voy a responder. Y aquel que clama a Dios no va a ser avergonzado. Amén. Sino que Dios tiene su gente. Su gente. Yo quiero ser de esa gente que el Señor tiene para usarlo, para alcanzar al que está perdido. Amén. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea que Cornelio sí sabía acerca de Jesucristo, pero no lo conocía. Amén. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ese es el evangelio. Amén. Y dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándole de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día
y dispuso que se apareciera a no todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos. Y ese es el evangelio puro. Amén. La resurrección del Señor. Y es ahí donde está el poder del evangelio. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hermano, en vano estaríamos predicando. Pero Él está vivo. Resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Ella está esperando hasta que el Padre le diga, vamos a recoger a tu. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, hermano. Amén. Entonces, Él nos mandó a predicar al pueblo las buenas nuevas. Cristo viene. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo, dice, descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La confirmación de lo que Pedro estaba diciendo. Y vino sobre ellos, hermano. Y dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, dice, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Porque el hambre que despierta el Espíritu Santo por conocer más del Señor, hermano. Estos hombres le dijeron, quédate, Pedro, por favor, enséñanos. Así como viene usted todos los domingos, pues, enséñanos, Señor, enséñanos. Casi no vengo, hermano, fíjese. Casi no vengo. Por un poquito no vengo, hermano. No me sonó el despertador, hermano. Fíjese, no me sonó el despertador. Y tenemos un montón de cosas. Ay, terminamos el capítulo 10. Espero que le haya ministrado su corazón, hermano. Porque con este micrófono sí se grita, porque no me oigo. Casi no se oye. ¿Sí se oye bien? Sí. Es que necesitamos más volumen, pero. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos has enviado, Señor. Gracias. Porque tú deseas lo mejor para nosotros, Señor. Y tu plan para nosotros, Señor, se lleve a cabo. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede en los corazones de mis hermanos, para que tú la hagas crecer y crecer, Señor, dentro de ellos, para que dé muchos frutos y mucha gente pueda comer de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que traigas paz a sus corazones, en sus hogares, donde quiera que ellos vayan. Que esta palabra, Señor, retiña en su corazón y en sus mentes, Señor, en donde quiera que estén, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Te doy la alabanza y la gloria a ti. Amén y amén. Hermano, gracias por su atención. Espero no haberlo dormido.